Capítulo 81. Michael se dirigió a una zona algo montañosa, específicamente donde estaban todos los puntos rojos. Se aseguró de que nadie lo siguiera, quería lidiar con todo esto por sí solo. Sin embargo, al acercarse al área, se encontró con monstruos que parecían sombras, aunque no eran exactamente ellos. Son no muertos si tuviera que adivinar, no entiendo por qué estaban aquí ahora mismo, normalmente deambulan por tierras baldías como en la que estabas tú. Quizás están tratando de conseguir más amigos, pensó Michael y se acercó. Había gastado el 10% de su maná total invocando un montón de espadas de luz y enviándolas al cielo. Si no tuviera su reducción de costo de MP, habría gastado un 20%, fue realmente conveniente. Algunos de los no muertos lo notaron y comenzaron a acercarse, parecían considerablemente débiles, sus cuerpos decrépitos. Sin embargo, lo más alarmante fue que no podía ver el supuesto punto amarillo, estaba allí en su mapa, pero en ninguna parte frente a él. Michael extendió su mano y lanzó pequeñas espadas de luz, si adivinó correctamente, la afinidad de la luz se consideraba fuerte contra cualquiera de los no muertos. Pero de todos modos, sus escudos estaban levantados y el sistema se encargaría de parar, no tenía nada de qué preocuparse en ese momento. Un no muerto se lanzó hacia él con pasos torpes, definitivamente no era un nivel 1, ni siquiera necesitaría inspeccionarlo con maná para saberlo. Eso fue porque todavía tenía sombra. Michael envió una pequeña espada de luz directamente a la cabeza del no muerto, creando un agujero enorme que destruyó toda su cara. El ataque era más débil ya que era mucho más pequeño y contenía mucho menos maná, para que pudiera hacer eso, significaba que su afinidad realmente no era una broma. Un grupo de no muertos corrió hacia él nuevamente, sin embargo, antes de que pudieran acercarse a 5 metros de él, fueron asesinados instantáneamente, con enormes agujeros por todo su cuerpo. ¿No es hora de que salgas? Michael miró el área general donde se suponía que estaba el punto amarillo, tratando de sacarlo. Pero aún así, no apareció. Comprendió que podría ser un aliado, pero era significativamente más probable que fuera un enemigo. ¿Quién sería un monstruo tipo líder y al mismo tiempo estaría rodeado de un grupo de no muertos? Lo único en lo que Michael podía pensar era en liches, aunque eso era solo lo que decía su infancia, no estaba seguro de si siquiera existían. Pero, por lo que había visto hasta ahora a lo largo de sus pocos años en este mundo, podía suponer que era muy probable. Michael finalmente acabó con el último de los no muertos, todos eran débiles, ninguno alcanzaba siquiera el nivel 1, la mayoría estaban en el alto nivel 100, pero incluso entonces, eran demasiado débiles para que él tuviera algún problema. ¿Puedes localizarlo? Le preguntó al sistema, notando que el punto amarillo se movía lentamente en el mapa. No pretendo cuestionar tu inteligencia. Bueno, en cierto modo lo hago. Si no está en la tierra ni en el cielo, ¿dónde más podría estar? La ceja de Michael se frunció ante ese comentario mientras enfocaba su maná en sus ojos, asegurándose de que no fuera invisible. Después de un pequeño recorrido por la zona y también de comprobar un poco el cielo, estaba despejado. Está bajo tierra, dim dim, 5 puntos para int. Sabes que ya no tengo puntos de estadísticas, ¿verdad? Michael puso los ojos en blanco ante el comentario sarcástico del sistema e invocó una espada de luz más grande, gastando el 2% de su maná. Inmediatamente lo envió hacia abajo, usándolo como una especie de pala, intentando cavar lo más profundo que podía. Sin embargo, después de solo 2 intentos, logró clavar algo y sintió como si hubiera tocado madera y se detuvo. Michael usó la espada de luz para mover toda la tierra cercana a un lado, quería ver con qué se topaba. ¿Un ataúd, un vampiro quizás? Se encogió de hombros y creó una espada de luz más pequeña y la clavó ligeramente en el ataúd, cortándolo y abriéndolo. Michael habría intentado abrirlo normalmente, sin embargo, parecía estar sellado y ninguna fuerza podría abrirlo. Bueno, excepto una espada de luz aparentemente, ya que pudo perforar fácilmente el exterior de madera. Al abrirlo, vio a un hombre tendido allí, Michael asumió por un momento que estaba muerto, sin embargo, 1 o 2 suspiros escapaban de la boca del hombre de vez en cuando. Sumado al hecho de que vio el punto amarillo en el mapa, estaba justo frente a él. No estaba seguro de qué hacer exactamente, aunque el hombre parecía fuerte, actualmente estaba dormido, lo que hacía que fuera una muerte fácil si intentaba hacerlo.
Sin embargo, se detuvo, por alguna razón, el hombre le recordaba a Chloe, al menos el cabello, hasta ahora no había visto muchos individuos de cabello blanco excepto ella. No se atrevía a matarlo, aunque lo hiciera, ¿qué sentido tenía? Era un punto amarillo, lo que significaba que era prácticamente neutral. Entonces, ¿es él el tipo de monstruo líder o lo que sea? No, es igual de fuerte que él, su maná también es similar. ¿Los vampiros se consideran no muertos? Preguntó y levantó lentamente el ataúd con sus espadas, sacándolo del agujero que había creado. Son como una mezcla entre demonios y no muertos, así que en cierto modo, sí. Michael asintió pero no pudo contener su curiosidad. ¿Es cierto que los vampiros no pueden salir cuando hay sol? Ah, ¿y es necesario invitarlos a entrar a la casa de alguien? ¿Qué eres? ¿Una adolescente? No, los vampiros pueden hacer lo que quieran, la única limitación era que solo podían comer y beber sangre, ya que aumentaba su poder, sin ella, serían demasiado débiles para sobrevivir. Ignoró el comentario grosero del sistema. Entonces, ¿pueden seguir comiendo comida normal? Si planean ser débiles, quiero decir. Técnicamente, sí. Ya veo. Michael miró fijamente el ataúd abierto, sin saber qué hacer ahora, intentó despertar al hombre, sin embargo, este no respondía. El único signo vital era que respiraba. Michael lo miró atentamente y su expresión se tornó cada vez más desconcertada a cada momento. ¿Realmente se parecen, el tono de su piel, su cabello, sistema? ¿Chloe es una vampiresa? ¿Quién sabe? Si hubieras usado la detección de maná con ella como lo haces con tus enemigos, tal vez lo habrías descubierto. Suspiró al comprender lo que significaba el sistema: cuando ve a un oponente, mide su fuerza, lo que significa que envía su maná para interactuar con el maná del oponente. Y en cuanto a las personas con las que está familiarizado, simplemente envía una ola de maná para asegurarse de que estén allí, sin verificar más profundamente que eso. Michael miró hacia atrás y decidió intentar inyectar maná directamente en el hombre, tal vez estimulando su flujo de maná, lo despertaría. Definitivamente es mejor que no intentar nada en absoluto. No quería llevarlo a la cueva, pero al mismo tiempo, no quería dejarlo aquí. Pasó por todos estos problemas para salvar al hombre, sería un desperdicio dejarlo aquí. Por lo que sabía, los no muertos volverían y lo recogerían, eso era probablemente lo que estaban tratando de hacer inicialmente. Justo cuando Michael colocó su mano en la frente del vampiro, este salió volando inmediatamente hacia un árbol cercano, estrellándose contra él y algunos otros. ¿Sistema? Miró hacia el ataúd con una expresión de sorpresa. Si no hubiera tenido un escudo puesto en ese momento, lo habrían atravesado. E incluso entonces, cualquiera que haya sido ese ataque, rompió sus defensas, dejando un pequeño corte en su hombro. La hibernación parece haber reducido bastante su fuerza, ahora que se ha despertado, está un poco frenético, solo esquiva hasta que se controle. La mayoría de los vampiros no son criaturas malvadas. Michael estaba a punto de discutir, pero otro ataque rápido fue enviado en su dirección, lo que lo obligó a esquivarlo hacia un lado y apenas logró evadirlo. Es fácil para ti decirlo. Capítulo 82. El frenético vampiro seguía enviando algún tipo de rayos a Michael. No podía distinguir lo que eran debido a la velocidad. Sin embargo, después de esquivarlos muchas veces, notó que eran de un color rojo oscuro, exactamente como sangre. ¿Usan sangre para atacar? Le preguntó al sistema y creó 3 escudos y los colocó frente a él, preparándose para el siguiente ataque. En su mayor parte sí, aunque los más fuertes pueden usar afinidades. Ya veo. Bueno, eso no es genial, exclamó Michael cuando el ataque atravesó sus escudos y atravesó su hombro. El vampiro todavía estaba dentro del ataúd. El poder detrás de esos ataques no parecía provenir de una persona que había perdido la cabeza. Todos estaban coordinados, algunos incluso se combinaron en uno para penetrar las defensas de Michael de manera más eficiente. Estaba empezando a resultarle difícil esquivar y bloquear. Mejor aún, podía ver al vampiro agarrando los lados del ataúd abierto, aparentemente tratando de salir. ¿Cuánto tiempo más tengo que soportar?, preguntó Michael mientras debatía si enviar todas sus espadas de luz hacia el vampiro. No quería matarlo, pero si llegaba el momento, lo haría. Estos estados frenéticos duran dependiendo del nivel del vampiro. Dado que lo más probable es que fuera un nivel 1, durarían alrededor de 10 minutos. Joder, ¿son todos los vampiros tan irracionales? Intentaste despertarlo antes de que fuera el momento.
Tú fuiste el irrazonable. Y no me lo pudiste decir antes de que intentara despertarlo. Exclamó Michael al sistema y sintió que la presión a su alrededor aumentaba enormemente. Este era el oponente más fuerte al que se había enfrentado hasta la fecha. En una batalla real, de todos modos, Amanda todavía era mucho más fuerte. ¿No puedes parar su ataque al menos una vez? ¿Qué crees que he estado haciendo todo este tiempo? Esas pequeñas heridas que tienes se deben a que redirigí el ataque a una zona diferente. Todos apuntaban a tus órganos vitales. Ajá. De repente, el vampiro salió de su ataúd, sentándose derecho y con los ojos fijos en Michael. Eran de un rojo puro, similares a los de Sloe pero más salvajes. Sus manos temblaban un poco. No estaba seguro si era debido a la presión o a la posibilidad de morir allí. Sin embargo, no morirá, nunca más. Sistema, ¿estás seguro de que el vampiro era originalmente de nivel 1? Estoy seguro. Al recibir la confirmación del sistema, Michael decidió pasar a la ofensiva. Claramente no podía bloquear sus ataques, pero al menos con una batalla a corta distancia, podría evitar que usara esos letales ataques de sangre. O eso era lo que esperaba de todos modos. En todo caso, podría enviar todas sus espadas de luz. Incluso un vampiro frenético no sobreviviría. Su poder de ataque podría haber aumentado mucho. Sin embargo, su defensa era la de un nivel 1. Michael se preparó para la batalla, cubriéndose con tantos escudos como pudo antes de lanzarse hacia adelante. Sin embargo, para su sorpresa, el vampiro desapareció de su visión y pudo sentir una repentina explosión de maná aparecer desde su costado. Intentó esquivarlo, pero fue demasiado lento, por lo que el ataque le atravesó el abdomen y apareció un pequeño agujero por el que brotaba sangre. Apenas me alcanzó los signos vitales, la expresión de Michael se endureció, un poco más, y seguramente habría muerto. No estaba seguro de si incluso sus capacidades curativas lo salvarían. Disparó una espada de luz, apuntando al vampiro. Sin embargo, este la esquivó sin mucho esfuerzo, enviando un rayo de sangre en forma de lanza directo a Michael. A la mierda con esto. Michael decidió no molestarse con esa tontería y agitó la mano hacia abajo. De repente el cielo se iluminó con una luz dorada. Y antes de que el vampiro pudiera reaccionar, cientos, si no miles, de espadas de luz volaron hacia él. El vampiro intentó esquivarlo, pero no tuvo éxito. Algunos ataques impactaron y provocaron enormes cortes en su cuerpo. Sin embargo, para sorpresa de Michael, esas heridas se curaban rápidamente, casi como cuando lanza su curación sobre alguien. Era demasiado rápido. Los vampiros tienden a tener habilidades regenerativas muy altas. Sería incluso más rápido si no estuviera luchando contra alguien que usa la afinidad de la luz. Su lado demoníaco y no muerto sufre mucho por ello. Bueno, no parece que vaya de disminuir la velocidad, observó Michael y volvió a agitar su mano hacia abajo, enviando otro lote de espadas de luz volando directamente hacia el vampiro. Pero esta vez, el número aumentó considerablemente, lo mismo con la velocidad. El vampiro no tuvo más remedio que prestar atención a los ataques, ignorando por completo a Michael. Eso le dio la oportunidad de contraatacar. La situación cambió gracias a su ataque oculto, igualando un poco la diferencia de fuerza. Michael usó su pasiva de reflejo para ocultar luz perforante y la envió al corazón del vampiro. No pudo usarlo con una cantidad extremadamente alta de espadas de luz, estaba un poco lejos de ese nivel. El de cabello dorado logró hacerlo parecer tan fácil. Justo cuando el vampiro esquivó el aluvión de espadas de luz que caían sobre él, notó una sola espada de luz volando hacia él. No parecía molestarse ya que simplemente intentó rechazar el ataque. Sin embargo, pasó a través de su mano, y de repente, un enorme agujero apareció en el medio de su cuerpo. Eso fue bastante fácil, ¿eh? Pensó Michael mientras notaba que el vampiro caía lentamente al suelo y se dispersaba lentamente con el viento. Deseaba que esa pelea no ocurriera, pero no quería arriesgarse a morir. No podía verse sobreviviendo durante 10 minutos. Era difícil sobrevivir incluso durante 2. De repente, algunas de las partículas negras que aparecieron cuando el vampiro comenzó a dispersarse volaron hacia Michael antes de ser absorbidas por su cuerpo. Miró a su alrededor por un momento, sin entender lo que acababa de pasar. Sistema. Timbre maldición del vampiro moribundo. Todos los vampiros cercanos podrán saber que has matado a uno de sus parientes. Duración. 4 semanas. Michael miró la notificación que acababa de aparecer y se llevó la mano a la cara.
Se vería bastante mal si me acercara a Chloe con esta cosa puesta, ¿eh? Bueno, hay vampiros rebeldes, además, solo porque son de la misma raza, no significa que tengan afecto entre ellos, este ni siquiera era del mismo mundo. Ya veo, tiene sentido. Michael asintió y volvió a mirar el mapa. Vio un punto amarillo familiar que lo observaba desde no muy lejos. Era Astrea. Sin embargo, una pregunta permanecía rondando en su mente. ¿Cómo apareció este vampiro aquí con la horda de no muertos? Estaba mirando el mapa con bastante frecuencia, tú estabas y yo también, apareció unos 10 minutos antes de que lo vieras tú mismo, no estoy seguro de cómo llegó allí, definitivamente no estuvo allí todo el tiempo. ¿Pueden los vampiros hibernantes enmascarar su presencia? ¿Cómo hacer que ni siquiera el mapa pueda detectarlos? Michael hizo su última pregunta y se dirigió hacia donde se había estado escondiendo Astrea. No sé si eso sea posible, pero nada más podría explicar lo que pasó, tal vez. ¿Quién sabe? Se encogió de hombros y apareció frente a Astrea, que lo había estado observando en silencio. Buena pelea, dijo ella levantando el pulgar. Michael se quedó sin palabras ante su reacción casual, gracias. Capítulo 83. Parece un poco rara, Michael caminaba al frente con ella detrás de él. Parecía que había observado toda la pelea y tuvo una reacción bastante casual ante sus habilidades. Michael se giró hacia ella pero inmediatamente dejó de hablar, sus ojos estaban nuevamente desenfocados. Y decidió seguir caminando, lo que fuera que estaba pasando, no podía hacer nada al respecto. Lo mejor que puede hacer es ser él mismo, después de todo, ella está haciendo más preguntas ahora, incluso si eran vagas, fue un progreso. Michael podía notar que una pequeña parte de sus recuerdos comenzaba a regresar, lo mismo que los de él, sin embargo, no había obtenido ninguno nuevo desde la última vez. Aunque no había nuevos recuerdos, los que podía recordar se habían vuelto más claros y los alrededores incluso se habían vuelto más vívidos. Y eran extraños por decirlo menos, podía ver el cielo, pero no estaban en el suelo, era un lugar extraño. Había un par de personas más allí, pero no podía ver sus caras, ni siquiera podía juzgar correctamente su altura o apariencia, parecía estar transformándose. Sin embargo, Astrea todavía estaba allí de pie, mirando el cielo casi vacío, había una sola estrella dorada allí. Ahí fue donde terminaron sus recuerdos, él mirándola y ella mirando la estrella dorada de arriba. No podía comprender esos recuerdos, no eran como los de sus pruebas, no contaban una historia. Solo un simple recuerdo fragmentado que no significa nada, pero al mismo tiempo significa todo. Siguieron caminando en silencio hasta que finalmente llegaron a la cueva con Orin todavía durmiendo profundamente. No parecía que hubiera pasado mucho tiempo, pero el sol estaba empezando a salir y una pequeña luz brillaba en la cueva. Pero lo que más llamó su atención fue Astrea, particularmente sus ojos plateados, que todavía lo miraban directamente. Ella es tan confusa, Michael se rascó la cabeza y tomó el último trozo del monstruo cerdo que le quedaba, lo cortó en pedazos y lo cocinó. Cuando terminó, el sol logró salir a un punto decente en el cielo. Sin embargo, no estaba entusiasmado porque sabía lo que le esperaba. No te preocupes, todavía te quedan 1 o 2 horas antes de eso. Disfruta de tu pequeño momento de paz. No hay necesidad de sonar como una especie de supervillano, Michael dio unos cuantos mordiscos a la pata del cerdo, ya había dividido el resto con Astrea y Orin. Pero no parecía que Orin quisiera despertar, simplemente estaba dando vueltas en la cama de hojas improvisada que no parecía nada cómoda. Michael asumió que simplemente disfrutaba la sensación de la naturaleza, quién sabe qué podría estar pensando un niño que nunca había visto el mundo exterior. Todos terminaron de comer y Michael echó un vistazo a su mapa, asegurándose de que no hubiera anomalías esta vez. Inmediatamente después, siguió adelante y les dijo a los demás que no lo molestaran por un rato. Michael no podía pensar en ninguna excusa para Astrea, quien lo había estado mirando con sospecha, pero al final, ella cedió y llevó a Orin afuera, al bosque. Parecía que quería caminar un poco, aunque todavía no hablaba con nadie. ¿Estás seguro de que no puedo salir afuera?, preguntó Michael al sistema y se paró frente al rayo de luz en el fondo de la cueva. La última vez había luna, ahora hay luz solar. Es conveniente, además dudo que quieras que los demás te escuchen gritar. ¿Gritar? ¿Crees que voy a gritar? Michael inclinó la cabeza y se sentó bajo la luz.
Pareces tener una muy buena opinión de ti mismo para ser alguien que tuvo que usar trucos baratos para ganar contra un simple vampiro. Michael se encogió de hombros. ¿Trucos baratos? Son parte de mis habilidades. En todo caso, el vampiro usó su frenesí como un truco injusto. Yo solo hice que la pelea fuera más justa. Bien. Justo cuando sonó la voz desaprobadora del sistema, su cuerpo comenzó a calentarse rápidamente, con el sudor ya goteando como si estuviera lloviendo. ¿No es esto un poco rápido? Preguntó Michael, ya que sentía que el frío era mucho más soportable al principio que el calor. Sumado a que este iba aumentando casi exponencialmente con cada momento que pasaba, no le daba mucha confianza. KRHH, un pequeño gemido escapó de su boca cuando la temperatura comenzó a volverse un poco insoportable para él. Han pasado 12 segundos, estarás así al menos 4 horas, ¿por qué ya estás gimiendo? Los ojos de Michael se abrieron ante el comentario del sistema, no había forma de que pudiera durar tanto tiempo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quejarse, la temperatura aumentó nuevamente, lo que le dificultaba respirar. Sistema, cúrame ahora, dijo Michael en tono serio mientras miraba su estado. Su HP estaba disminuyendo a un ritmo extremadamente rápido, tanto que si pasaban unos segundos más, seguramente moriría. Espera un poco más. Tienes que aprovechar esta situación al máximo. A la mierda con tu situación, cúrame o moriré. Estaba empezando a entrar en pánico porque su salud estaba cerca de alcanzar un solo dígito. Sin embargo, incluso cuando bajó al 8%, 6%, 3% y 2%, Michael no sentía que estuviera a punto de sanar. Sin embargo, en el momento en que su HP tocó el umbral del 1%, de repente se disparó de nuevo al 31%, lo que le hizo recuperar parte de sus sentidos debilitados. ¿Estás loco?, exclamó Michael al sistema. Casi muere hace un momento. Si tan solo pudiera lanzar una curación por sí mismo, sin embargo, debido a que sus sentidos se volvieron extremadamente sensibles, no fue capaz de controlar adecuadamente su maná. Relájate, no te dejaré morir. Además, mira el progreso. Tu pureza de maná ha aumentado un poco y el progreso de tu núcleo de maná ha aumentado casi un 1%. Unas horas más de esto y habrás ganado mucho. Joder, no voy a hacer esto durante horas, me quedaré sin maná en menos de una hora. Debido a que el sistema no podía utilizar su maná al máximo, el consumo de su curación era del 6% de MP, mientras que si lo usara a él mismo, solo sería del 1,5%. Es decir, el sistema utiliza 4 veces más MP que él, no es muy eficiente. ¿Y qué? Cuanto más hagas esto, más inmunidad desarrollarás. Creo que esta vez podrás aguantar un minuto entero. Te odio, exclamó Michael y comenzó a sentir nuevamente el calor por todo su cuerpo. Pero esta vez no fue tan severo y resultó soportable. O eso pensó, pero después de 20 segundos, comenzó a sentirse sofocado y su HP comenzó a caer una vez más, llegando a un solo dígito antes de que se curara nuevamente. 33 segundos, no está mal. Michael rió entre dientes y aprovechó este tiempo para curarse y recuperar toda su salud, el 31% no se sentía muy bien. Volvió a ir y esta vez definitivamente duró más. Sin embargo, las siguientes palabras del sistema hicieron que su expresión se agriara. 39 segundos, una pequeña mejora. ¿Cómo es posible? ¿No empecé con toda mi energía? El calor no deja de aumentar solo porque tu HP es mayor, hubieras durado 35 segundos si no te hubieras curado por completo. Ahora deja de desperdiciar tu maná y vuelve a intentarlo. Michael respiró profundamente y exhausto y continuó con este entrenamiento de tortura hasta que finalmente, un sonido familiar resonó en sus oídos. Timbre: nueva habilidad generada, resistencia al calor básica pasiva, recibes un 15% menos de daño por cualquier cosa relacionada con el calor. Capítulo 84. Oh, Michael miró la notificación con los ojos muy abiertos. No esperaba recibir una habilidad pasiva de algo como esto. Estuvo mucho tiempo resfriado, pero no consiguió nada, por lo que pensó que quizá no fuera posible. Sin embargo, aquí está, una habilidad que puede reducir su sufrimiento en un enorme 15%, definitivamente es buena. Y si además pudiera conseguir alguno relacionado con el frío, se sentiría de gusto. Sin embargo, mientras disfrutaba de su pequeña victoria, sonó la voz del sistema. ¿Por qué estás tan feliz?
Solo aumentaré la intensidad en un 15%. Vamos, ¿no estoy sufriendo ya bastante? Preguntó Michael con cierta frustración. Realmente se estaba volviendo difícil de soportar. Su piel aún humeaba y las marcas de quemaduras tampoco habían desaparecido. Si bien puedes sufrir la misma cantidad, tu sensibilidad al maná aumenta un 15% adicional, es bueno, la única desventaja es que sentirás un poco más de dolor de lo habitual. ¿Un poco más de dolor? ¿Pero dijiste un 15%? Preguntó Michael confundido. Bueno, es un proceso de prueba y error, veamos cuánto tiempo puedes aguantar, ¿de acuerdo? ¡Qué mierda! Cuando Michael estaba a punto de maldecir al sistema, sus sentidos se agudizaron una vez más y su piel comenzó a arder de inmediato. Oh, eso podría ser demasiado. Ante las palabras del sistema, su piel dejó de arder y, en cambio, poco a poco comenzó a calentarse, de forma similar a cómo empezó. Lo hiciste a propósito. Exclamó Michael con frustración mientras empezaba a sentir los efectos tanto de su habilidad pasiva como del aumento de calor. La habilidad pasiva hizo que un cierto umbral de calor se convirtiera en una sensación de enfriamiento, lo que la hizo un poco más soportable. Sin embargo, cuando estaba en la marca de 50 segundos, comenzó a ver que su piel se derretía. Sucedió demasiado rápido para que pudiera procesarlo. Miró fijamente a lo que parecía ser la nada, sin embargo, su mirada estaba dirigida al sistema, sabía que lo veía. Ups. Michael lo ignoró y vio su piel ser envuelta por una luz dorada, pero justo cuando estaba a punto de relajarse por un par de minutos, el calor regresó nuevamente. Oye. Tiempo muerto. ¿Por qué? Aún te queda una cantidad considerable de maná. No me jodas, pero ¿no ves que literalmente me estoy muriendo aquí? Se refirió Michael a su respiración, no había podido recuperar el aliento desde que pasaron 30 segundos. Y después de que su piel empezó a derretirse, su respiración se agotó aún más. Sin embargo, por alguna razón no gritó y, aunque le dolía, lo máximo que pudo emitir fue un gemido. Pero no podía decir que se sentía agradable. Era mucho peor que el frío y definitivamente era algo que preferiría no hacer. Sin embargo, era el momento perfecto para hacerse más fuerte, no tenía preocupaciones ni obligaciones, solo tiempo libre. Y por lo que vio mientras miraba el mapa, este mundo era enorme, incluso más grande que el suyo. El entrenamiento continuó hasta que finalmente se quedó sin maná y finalmente cayó al suelo detrás de él, con el sudor cubriendo todo su cuerpo. Se levantó y notó algo preocupante, era su ropa, que parecía pegada y quemada en el suelo por el calor que emitía. Parecía como si se los hubiera quitado inconscientemente mientras estaba realizando su entrenamiento. Revisó rápidamente el mapa para asegurarse de que no hubiera nadie alrededor, vio a Astra y Orin a unos kilómetros de la cueva. Michael suspiró aliviado y reflexionó sobre sus opciones. Ciertamente no podía usar esa ropa, pero hacer ropa con piedras tampoco parecía exactamente emocionante. Sistema, ¿es posible fabricar algún tipo de armadura a partir de luz? Bueno, sí, pero para que lo sepas, actualmente solo te queda el 2% de tu maná. La frente de Michael se crispó mientras tenía que comprobarlo por sí mismo y parecía que era la verdad, realmente se había quedado sin maná. Sin embargo, no se desanimó y todavía le quedaron algunas ideas por resolver. ¿De verdad no es posible solidificar el maná como lo hago con las espadas de luz? ¿No puedo simplemente crear una fina capa de maná a mi alrededor y solidificarla? Podría funcionar si supieras lo que estás haciendo, aunque te deseo suerte. ¿No vas a ayudarme? ¿Por qué debería hacerlo? Tú eres el que está aquí desnudo, ocúpate de ello tú mismo. Michael se quedó sin palabras, el sistema estaba siendo tan irracional como siempre, solo esperaba que esta vez le resultara útil. Sin embargo, se aseguró de no entrar en pánico, todavía tenía un poco de tiempo antes de que los dos regresaran y pudiera pensar en algo en ese momento. O eso esperaba, aunque poner en práctica su idea anterior parecía ser un poco más difícil de lo que había previsto. Simplemente tejer el maná alrededor mientras lo tenía conectado a su cuerpo no lo drenó, usó eso como palanca para rodear todo su cuerpo con él. Pero incluso entonces, parte del maná regresó a su cuerpo, negándose a quedarse fuera de él. Estaba perdido. El pequeño progreso que creía haber logrado estaba resultando no suficiente. ¿Qué puedo hacer? Michael intentó imaginar su armadura de manera similar a como lo hizo con las espadas. Fue fácil formarlos, casi le resultó natural, por lo tanto nunca cuestionó el proceso.
Invocó una espada de luz singular, tratando de descubrir el proceso de cómo moldeaba el maná para solidificarlo. Le tomó varios intentos, pero finalmente lo logró. Fue un proceso interesante. El maná comenzó como una niebla espesa, similar a cómo flotaba alrededor de su cuerpo. Sin embargo, el maná brumoso rápidamente fue inyectado con una cantidad más densa de maná, se sintió como una gran cantidad, pero nunca abandonó su cuerpo, solo encendió el maná ya existente, haciendo que la niebla tomara forma y se convirtiera en su habilidad más utilizada, espada de luz. El denso maná parecía provenir del único hilo de maná que tenía, aunque pensó que ya lo estaba usando en toda su extensión, parecía que estaba un poco equivocado. Había una capa exterior y una capa interior del hilo, el maná que estaba intentando usar parecía provenir de la parte exterior. Y el maná más denso, de la parte interior. La salida parecía más fuerte mientras que la capacidad parecía menor, era un intercambio justo, pero parecía que era una necesidad para alimentar sus habilidades. Sin ella, no se formarían. Michael intentó experimentar con él y se dio cuenta de que era bastante fácil, sin embargo, debido a que era relativamente inexperto en controlarlo, se mareó de inmediato. Se calmó y lo intentó de nuevo, cubriéndose con una fina capa de maná antes de inyectarle una cantidad muy pequeña del maná más denso. Y en el momento en que lo hizo, una fina pero visible capa de maná apareció a su alrededor, tomando forma de ropa, ocultando todo su cuerpo. Parecía lo suficientemente elástico como para confundirlo con ropa real, además del hecho de que parecía un traje color dorado. Podía admitir que, aunque parecía extraño, ciertamente era mejor que no tener ropa en absoluto. Ahora que podía utilizar esta parte de su maná, parecía que su repertorio había aumentado significativamente. En los próximos días, intentaría crear una habilidad de curación. ¿Por qué esto no cuenta como habilidad? Le preguntó Michael al sistema, ya que le pareció un poco extraño. Si hubieras infundido más mana, y me refiero a mucho más mana, lo habrías conseguido, tal y como está tu ropa actual, si te atacan aunque sea una vez, esa ropa se dispersa, ten cuidado. Oh, Michael se miró de arriba abajo y asintió con expresión satisfecha. El día aún es joven, recupera algo de tu mana y podremos continuar, después de todo, no querrías perder el tiempo sin hacer nada, ¿verdad? Ajá, Michael dejó escapar un suspiro exhausto y regresó al frente de la cueva, notando a Astrea y Orin en la distancia. Parecía llevar un monstruo cerdo en una mano mientras sostenía la mano de Orin con la otra. Supongo que no tendré que buscar comida. Capítulo 85. Punto de vista de Kevin. 4 días, pensó Kevin mientras entraba al aula. Habían pasado 4 días desde la última vez que vio a Michael. Era extraño teniendo en cuenta que, si bien siempre llegaba tarde, nunca se saltaba clases por completo. Incluso aunque lo encontrara tan aburrido como él, Kevin sintió que no lo haría. Lena tampoco dice nada. La miró y se sentó en su asiento, la lección comenzaría en breve. Había estado entrenando con control de maná últimamente, su fuerza había aumentado bastante. Fue difícil porque creía que era imposible para cualquiera hacerlo en los niveles iniciales, solo en el rango de nivel 150 alguien finalmente podía controlar su maná. Pero ahora era capaz de hacerlo, tanto mejorándose como proyectando el maná hacia el exterior. Lo mismo pasó con Chloe, él sentía que ella mejoraba demasiado rápido, por lo que él sabía, ella también podría ser una regresión. Pero después de innumerables veces darle pistas y que ella no las notara, Kevin descartó esa idea. Él echó una mirada a Elizabeth y ella lo fulminó con la mirada. Ahora se peleaban casi todos los días y ella siempre perdía. Pero ella no se rinde, asintió Kevin para sí mismo, ya que su progreso es casi tan bueno como el de ellos y se los considera un grupo bastante talentoso. Por supuesto, había un monstruo llamado Michael, pero no era exactamente normal. Las lecciones continuaron y por alguna razón, Kevin se sintió un poco cansado. Parecía un día normal, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo podía ir mal. El aula estaba animada, mientras que afuera reinaba un silencio sepulcral. Su inquietud se intensificó cuando salió de la academia para entrenar, las miradas y la envidia de los demás le resultaban bastante molestas. ¿Fue su culpa ser mejor que ellos? Mientras caminaba hacia una instalación cercana, una que parecía completamente vacía a excepción de los trabajadores, notó que Elizabeth lo había estado siguiendo.
Kevin suspiró y se giró hacia ella, lanzando la habilidad de tensión de sombras, que hizo que el cuerpo del objetivo se detuviera en su lugar. Tenía aspectos negativos. Costaba mucho maná al principio, pero debido a su competencia en ambas vidas, pudo encontrar una forma de hacerlo menos costoso. Era una habilidad temporal y solo duraba unos segundos, sin embargo, a pesar de ser tan simple, era una de sus habilidades favoritas. Hacer de los demás su sombra y obligarlos a luchar por él era su favorito. Te dije que no me siguieras. Kevin se acercó a ella con un leve dejo de molestia en su tono. Elizabeth intentó moverse, liberándose de la habilidad, sin embargo, no pudo. Déjame ir. Lo miró fijamente, provocando que él frunciera el ceño. Estás siendo un poco irracional, ¿no crees? Me acechas y luego empiezas a exigir cosas. Se quejó Kevin y la liberó de la habilidad, haciéndola casi caer al suelo. Dijiste que entrenaríamos juntas, dijo Elizabeth, su mirada cada vez más intensa. Los ojos de Kevin se abrieron por un momento antes de recomponerse. Me olvidé. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de empezar a pensar en una excusa, el suelo empezó a temblar, provocando que todo el edificio temblara. Kevin quedó confundido por un momento antes de comprender lo que estaba sucediendo. Ha tardado un poco, pero por fin ha llegado. Salió y vio un portal del tamaño de un edificio aparecer cerca de la academia. Por lo que recordaba, ese determinado acontecimiento debería haber ocurrido hace semanas, no estaba seguro de por qué hubo un retraso tan grande. Sin embargo, sus preocupaciones se intensificaron a medida que el tamaño del portal solo aumentaba. Había sido más grande que sus expectativas iniciales, pero ahora, era al menos el doble del tamaño de lo que era en el pasado. ¿Eso es, una mazmorra?, preguntó Elizabeth con una mirada confusa mientras observaba el portal en constante expansión moverse lentamente hacia el cielo. ¿Qué carajo? Kevin estaba aún más sorprendido ahora, primero por el tamaño, ahora por la desviación. No se parecía en nada al pasado. Pudo ver a la gente huyendo asustada, algunos incluso tropezando y cayendo al suelo. El portal de la mazmorra ahora estaba completamente en el cielo y finalmente dejó de expandirse. En cambio, comenzó a emitir energía, lo que hizo que la respiración de Kevin fuera un poco más agitada. Al mirar a Elizabeth, vio que ella también tenía los mismos problemas, sin embargo, parecía que eran más prominentes ya que ella comenzó a temblar y su respiración era incluso más agitada que la de él. Deberíamos. Kevin fue interrumpido de repente por una enorme ráfaga de maná que lo empujó hacia atrás unos metros, incluso arrojando a Elizabeth a una distancia considerable antes de que lograra atraparla con su espada. Miró el portal y vio unas cuantas manchas rojas, quizá unas 10, que comenzaban a descender lentamente del cielo. Parecían normales a primera vista, sin embargo, al mirarlos más de cerca, Kevin pudo ver la gran cantidad de maná dentro de ellos. Mierda, son bombas de maná. Contempló qué hacer, mientras descendían bastante lentamente. Para cuando regresara a la academia, ya habrían tocado el suelo. Tuvo tiempo para escapar y poco o ningún tiempo para ayudar a los demás. La única persona que podía llevar consigo en ese momento era Elizabeth, cuyos temblores parecían intensificarse. Oye, ¿estás bien?, le preguntó, agitando la mano delante de su cara. La frente de Elizabeth se crispó cuando su temblor se detuvo por un momento, apartando su mano de un manotazo. Sí, por cierto, no vuelvas a hacer eso. Bien. Kevin se encogió de hombros y miró hacia las bombas de maná que caían. Parecía haber algunas personas lanzándoles hechizos, tratando de ralentizarlas. Sin embargo, no tuvieron éxito ya que las bombas parecían resistir completamente su maná. Pudo ver a la fuerza policial corriendo hacia él y pasando de largo, sin siquiera advertirles que evacuaran, así de asustados estaban la mayoría. ¿Podría haber evitado que esto sucediera? Tal vez. ¿Se arriesgaría a revelar su identidad oculta a otras personas? Definitivamente no. Incluso si advertía a los demás sobre esto potencialmente sucediendo, la mayoría pensaría que estaba loco, ya que, si bien las cosas anormales eran comunes, la previsión ciertamente no lo era. Hubo personas que afirmaron tener previsión en el pasado, sin embargo, todos fueron considerados locos y, por lo tanto, ignorados. Kevin observó cómo algunos individuos fuertes saltaban al cielo, agarraban algunas de las bombas de maná y las redirigían. No parecían lo suficientemente fuertes como para neutralizarlos por completo, ya que comenzaron a volar por todas partes excepto la academia.
La mayoría se dirigieron hacia unos pocos espacios abiertos dentro de la parte interior de la ciudad, sin embargo, unos pocos no pudieron evitar caer en dirección a donde se encontraban algunas personas. Kevin miró aún más alto y notó algo, una de esas bombas se dirigía directamente hacia él. Mientras se preparaba para cambiar de lugar con su sombra, recordó que no estaba solo. Elizabeth estaba parada y miraba la bomba de maná entrante, aparentemente congelada por el miedo. Mierda, ¿qué le pasa? Un momento es una cabrona y al siguiente es una completa cobarde. Kevin se dio una palmada en la cara y buscó a tientas su sombra. Se dio cuenta de que solo tenía una. Es decir, solo podía cambiar a una persona y dejar que la otra se las arreglara por sí sola. Estaba en conflicto, nunca pensó que necesitaría más de una sombra para escapar mientras estaba en la ciudad, pero aquí estaba. Debería irme. Kevin comenzó a envolverse en su propia sombra, sin embargo, a mitad de camino se detuvo. No podía apartar la mirada de la expresión de Elizabeth, solo verla hacía que se le revolviera el estómago. Elizabeth la llamó pero no obtuvo respuesta. Elizabeth. Al oír su grito, ella logró reaccionar y lo miró directamente. Y en el momento en que lo hizo, él lanzó un vórtice giratorio, envolviéndola y, en su lugar, apareció una sombra, reflejando la experiencia de Kevin. Todavía le era imposible hacer que las sombras viajaran a través de otras sombras, por lo que no pudo atar una a Elizabeth. Si pudiera, ambos estarían a salvo. Respiró profundamente y miró hacia arriba. La bomba de maná estaba a casi 100 metros de distancia, su velocidad aumentaba constantemente. Kevin no perdió el tiempo y comenzó a correr en lo que parecía ser un lugar seguro. Sin embargo, si realmente eran bombas de maná, no podía estar 100% seguro de que estaría a salvo. ¿Me voy a arrepentir de esto, no? Capítulo 86. Kevin corrió y corrió, sin embargo, no importaba cuánto más lejos hubiera llegado, todavía podía sentir que estaba dentro del alcance de la explosión. Estas bombas eran como mini bombas nucleares, esencialmente una bomba normal pero mejorada con maná, lo que significaba que quien hacía esto tenía a alguien de su lado que tenía este tipo de habilidad. No era algo extremadamente raro, simplemente era raro que la gente lo usara de esa manera, era vil e inhumano. Kevin aceleró y vio una especie de sistema de metro que conducía hacia abajo. Esa era su mejor opción, podía protegerse de los escombros pero no de la explosión en sí. Dudaba que se extendiera hacia abajo, sería bastante problemático si lo hiciera. Sin embargo, el sistema de metro parecía bastante profundo y también tenía algún tipo de pozos. No estaba abandonado pero ciertamente estaba vacío debido a la situación. A medida que pasaban los segundos y bajaba más y más profundo, comenzó a confundirse un poco por la profundidad de ese metro. Ciertamente era anormal. ¿Qué es esto? Mientras se preguntaba eso, el suelo finalmente tembló, lo que significa que la bomba de maná finalmente aterrizó. El temblor fue mucho más intenso de lo que imaginaba y parecía que la explosión se dirigía lentamente hacia él. Derrumbó el túnel detrás de él, hizo correr su sombra en dirección a la academia. Debería llegar a ella en un par de minutos. Hasta entonces, tenía que sobrevivir de alguna manera. A medida que caminaba y se adentraba más, la barandilla finalmente terminó. Frente a él solo había un simple túnel que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Kevin podía sentir el calor que venía de detrás de él. La única razón por la que no entraba en pánico era que la sombra que enviaba todavía estaba viva. Mientras sus sombras no se materializaran, eran prácticamente inmortales. Lo más extraño de esta situación era que el suelo no había dejado de temblar aún. Supuso que las bombas eran mortales, pero que fueran tan mortales, le parecía exagerado. A medida que sus pasos se hacían cada vez más fuertes, el suelo finalmente comenzó a sentirse hueco. Definitivamente no era normal considerando que hace solo unos momentos, era perfectamente sólido. Intentó caminar hacia adelante y se dio cuenta de que el camino que tenía delante no era tan hueco como el área anterior por la que pasó. Kevin no pudo ocultar su curiosidad así que caminó hacia atrás y golpeó unas cuantas veces, provocando que apareciera una pequeña grieta en el suelo del túnel. Se agachó, destrozó el suelo hueco y vio un pequeño pozo que tenía una escalera que conducía hacia abajo. Sus sentidos le gritaban que se detuviera y regresara. Sin embargo, dejó que su curiosidad se apoderara de él. Después de todo, estaba empezando a ser difícil respirar ya que no había oxígeno en estos túneles. Kevin se maldijo a sí mismo por bloquearlo, pero lo justificó diciendo que no tenía otra opción.
La muerte por fuego le parecía más dura, definitivamente no quería experimentarla. Bajó la escalera y se encontró con una pequeña habitación, con una única puerta blanca frente a él. No es nada siniestro, pensó Kevin mientras se acercaba a la puerta e intentaba abrirla. Para su sorpresa, ya estaba abierto, solo necesitaba un pequeño empujón. Sintió que el calor se hacía más intenso, probablemente pasaba por alto las partes por las que se desplomó. Kevin entró rápidamente a la habitación y cerró la puerta detrás de él, pudiendo finalmente respirar normalmente. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, se sorprendió un poco. Parecía una especie de laboratorio. Sin embargo, parecía abandonado, algunos frascos estaban rotos y tirados por todos lados, se sorprendió de que incluso pudiera respirar allí. Por lo que pudo ver, esto era viejo, la ventilación ya debería estar obstruida, pero no fue así. Caminó de un lado a otro por la habitación y notó algunos símbolos extraños que parecían ser una especie de lenguaje rúnico. Kevin nunca se molestó en aprenderlo ya que Michael era el que le gustaba aprender otros idiomas, se los dejó todos a él. Al menos debería haber aprendido lo básico, suspiró impotente y se guardó las notas en el bolsillo donde estaban dibujados los símbolos. El idioma le parecía un poco familiar, sin embargo, todavía no era capaz de entenderlo en lo más mínimo. Notó más notas, sin embargo, todas estaban rotas o eran básicamente ilegibles debido a la cantidad de tiempo que había pasado. Aún así, se los guardó en el bolsillo, quién sabe qué tipo de información podría extraer si de alguna manera logra leer el texto. En todo caso, conseguiría que Michael lo hiciera, a él le encantaba aprender, Kevin asumió que tal vez esa parte suya no cambió en absoluto. Espero. Revisó el laboratorio un poco más a fondo ya que pronto regresaría a la academia, su sombra estaba bastante cerca. Sin embargo, en el momento en que se agachó debajo de una de las mesas, vio algo extraño. Parecía una pluma blanca gigante y estaba encerrada dentro de una vitrina, aparentemente preservada. Todo lo demás está roto, pero esto no. Kevin lo miró con sospecha. La pluma parecía demasiado grande para pertenecer a un pájaro, a menos que fuera algún tipo de ave mutada de la que no estuviera al tanto. Pero él creía que era bueno identificando monstruos, lo suficiente para saber que este no pertenecía a uno, al menos no a uno que hubiera visto en ninguna de sus vidas. La vitrina de cristal no tenía nada escrito, sin embargo, al mirarla más de cerca, notó que estaba cubierta de maná. ¿Magia de conservación? Adivinó y se la llevó consigo, cubriéndola con sus sombras y atándola a su cuerpo. La pluma parecía valiosa. Aparte de eso, no podía haber nada más digno de mención dentro del laboratorio, ni más notas, nada, solo simples escombros que no podía molestarse en revisar. Kevin sintió que su sombra finalmente había llegado a la entrada de la academia y rápidamente cambió de lugar con ella, apareciendo justo enfrente de la academia. Lo primero que notó al llegar aquí fue el olor, apestaba a cadáver quemado, se arrepintió de haber comido antes ya que sentía que iba a vomitar toda su comida. Además de eso, el aire estaba cálido y era un poco difícil respirar. Kevin se giró para mirar a su alrededor y sus ojos se abrieron, todo el cielo estaba negro o gris y podía ver muchos incendios en la distancia. No había mucha gente a su alrededor, ya que probablemente la mayoría estaba dentro de la academia, ya que era mucho más seguro que donde él estaba actualmente. No podía ver con claridad, pero unas cuantas figuras parecían estar en el cielo, algunas peleando mientras otras simplemente miraban, sin hacer nada. Y por un momento, pareció como si sus ojos se conectaran con uno de los seres allí arriba, e inmediatamente una presión increíblemente fuerte lo envolvió, casi haciéndolo arrodillarse. Sin embargo, solo duró un momento, ya que al siguiente, instintivamente retrocedió, dirigiéndose directamente a la academia. Esperaré adentro. Capítulo 87. Punto de vista de Amanda era solo un día normal en el que todo lo que tenía que hacer era sentarse y fingir que trabajaba, pero por alguna razón, sentía que el maná estaba un poco más activo de lo habitual. Amanda se había reunido con su padre hacía unos días y le había contado su decisión de enviar a Michael al otro mundo. Aunque fue por poco tiempo, ella creyó que podría aprovecharlo bien. Me pregunto de dónde salió alguien como él. Amanda se reclinó aún más en su silla, pensando en la anormalidad que era Michael. Desde que llegó por primera vez a la ciudad, agitó a la gente y al gobierno, ellos confiaban bastante en él porque era un santo y no un estúpido.
Aunque después de su desaparición, encontró un reemplazo, que era Tony, un terrible sanador y no exactamente una gran persona, pero con suficiente intimidación, incluso los idiotas pueden ser domesticados. Sin embargo, ella estaba un poco sorprendida por cómo reaccionó su padre ante la noticia. Parecía que le tenía bastante cariño a Michael. Cuando desapareció y reapareció por primera vez, su energía estaba en su apogeo. Pero por alguna razón, parecía un poco preocupado después de que ella le contó que Michael había sido enviado a otro mundo por un corto periodo de tiempo. Por eso también se dirigió hacia allí tras él. Parecía un poco exagerado, pero no es que su padre tuviera nada que hacer en este momento. Su puesto ha sido despojado debido al paso del tiempo. Lo único que le quedaba era su fuerza, que desde que había sido sanado había ido regresando poco a poco. Estaba casi en la cima que una vez alcanzó. Mientras Amanda estaba perdida en sus pensamientos, casi quedándose dormida, de repente no pudo sentir nada del exterior. Normalmente tenía sus sentidos expandidos sobre toda la ciudad, pero en el momento actual, esa conexión se cortó a la perfección. Amanda no perdió el tiempo y se estrelló contra la ventana que tenía detrás, cayendo libremente fuera del edificio antes de detenerse en el medio del aire. Aparecieron unos cuantos individuos y, de repente, una cúpula negra transparente apareció a su alrededor, bloqueando completamente la vista desde el interior de la cúpula. Todo lo que podía ver eran 3 personas que parecían anormalmente fuertes para ser de este reino. No haría falta ser un genio para deducir que no eran de aquí. Los 3 parecían un poco extraños al mirarlos más de cerca. Su color de piel era diferente, todos tenían un tono carmesí profundo y eran completamente calvos. Sin embargo, la característica más sorprendente de todas ellas era el único cuerno negro en sus cabezas y un único punto blanco pálido en su frente que no destacaba tanto. Pero aún así, ella creía que era importante, a menos que tuvieran algún tipo de defecto de nacimiento. Amanda los miró fijamente e intentó detectar su nivel. Sin embargo, parecía que lo estaban ocultando completamente. Ella misma era de nivel 6, sin embargo, tampoco parecía que estuvieran tan lejos, tal vez de nivel 5. Hubo un total de 20 niveles conocidos, y su padre logró un nivel bastante alto, no exactamente en el más alto, pero aún así era considerado fuerte entre muchos. Sin embargo, según él, había muchos seres que no podían ser comprendidos, donde incluso los tiers no hacían justicia a su fuerza. Amanda era joven en ese momento, por lo que pensó que él estaba mintiendo, descartando el potencial de que alguien o algo así existiera. Pero a medida que crecía, la posibilidad parecía cada vez más posible. Había estado en los otros reinos y había visto muchos seres fuertes, algunos de los cuales incluso rivalizaban con su padre en términos de fuerza. Sin embargo, no era el momento de preocuparse por ellos. Había enemigos frente a ella que debían ser eliminados. Sin embargo, a medida que el estancamiento se hacía cada vez más largo, la cúpula negra de repente comenzó a temblar, lo que la hizo sentir un poco incómoda ya que parte del maná del exterior de la cúpula se había filtrado hacia el interior. Algo está pasando, concluyó y miró a las personas de aspecto extraño. Por su apariencia, podía asumir que eran algún tipo de demonios. Amanda nunca había estado en el infierno ni en ninguna región demoníaca. Sin embargo, por los textos que había leído, la mayoría de los demonios parecían similares, y los de alto rango poseían características especiales. Al mirarlos nuevamente, dedujo que definitivamente no eran altos, de lo contrario, no disfrutarían ser calvos. De repente levantó la mano, formando una pequeña hoja de viento que siguió condensándose antes de desaparecer. Sin embargo, solo lo parecía a simple vista, ya que al momento siguiente los 3 demonios se pusieron en posición y bloquearon su ataque. Es molesto, se quejó y miró su sólida defensa. Si no estuvieran juntos, podría matarlos con bastante facilidad. Amanda invocó unas cuantas hojas de viento invisibles más y dijo: ¿Por qué estás haciendo esto? Ella no esperaba recibir una respuesta. Sin embargo, uno de ellos respondió rápidamente: ¿Dónde está el niño de las sombras? ¿Hijo de las sombras? ¿De qué estás hablando? Preguntó y pensó en quién podría ser. Michael, no, él usa luz. Entonces, Amanda se detuvo cuando finalmente se dio cuenta de quién podrían estar hablando. Fue uno de los estudiantes más prometedores de la academia, es tan fuerte como los maestros y definitivamente podría crear un núcleo de maná en los próximos años. Su nombre es Kevin. Entrégalo y perdonaremos la ciudad, dijo uno de los demonios mientras mantenía su postura defensiva.
parecía que no eran completamente estúpidos, sabían que si pasaban a la ofensiva, lo más probable es que perecieran. La diferencia de fuerza se hacía más grande con cada nuevo nivel que alcanzaba un individuo, no podían ganar incluso si lo intentaban. ¿Perdonarías la ciudad? ¿Cómo? ¿Esperando hasta que me agote? Se burló Amanda y se fortaleció con el viento, reapareciendo rápidamente detrás de uno de ellos y atacó, entrando en contacto con su triple defensa una vez más. Ella dio un paso atrás y frunció el ceño, un maná verde oscuro comenzó a envolverla antes de combinarse con sus espadas de viento. Bloquear esto ante las palabras de Amanda y la expresión ligeramente confusa de los demonios, una sola hoja de viento emergió, su color era verde oscuro y no parecía tan siniestra. Intentaron bloquearlo de la misma manera, sin embargo, para su sorpresa, el ataque no fue tan simple como parecía. Por fuera, parecía una cuchilla de viento de color más oscuro, pero una vez que los alcanzó, específicamente a sus defensas, comenzó a derretir su piel. Finalmente algún progreso, suspiró y lanzó unos cuantos más. Estos demonios eran realmente un grupo molesto. No es fuerte, pero tampoco precisamente débil, está en el medio, siendo completamente molesto. Esta era la habilidad del lado de su padre, convertía su maná en afinidad con veneno, era bastante raro tener más de uno, pero debido a su linaje, tenía viento y veneno. A Amanda no le gustaba usarlo con frecuencia porque aún no lo dominaba por completo y el consumo de maná era demasiado alto. Aunque cumplió su función. Se quedó mirando a los demonios que tenían expresiones de asombro estampadas en sus caras mientras sus cuerpos se derretían lentamente hasta que, finalmente, estaban muertos. La pelea no había durado tanto, solo unos minutos, hubiera sido mucho más rápida si no hubieran sido tan resistentes, incluso con su veneno les tomó más tiempo del debido derretirse. Cuando el último de sus cuerpos desapareció, la cúpula finalmente cayó y lo que recibió sus ojos fue la vista de múltiples hongos e incendios por toda la parte interior de la ciudad. Ella podía notar vagamente desde el interior de la cúpula que algo estaba sucediendo, mientras la pelea continuaba, los demonios estaban mirando a su alrededor buscando algo. Y parecía que uno de ellos encontró algo, sin embargo, poco después, Amanda los mató a todos. Algunos edificios cayeron, los ciudadanos gritaban pidiendo ayuda, era un caos total. También podía ver una especie de monstruos que parecían diablillos por todo el suelo, todos eran de bajo nivel pero la gran cantidad de ellos ciertamente era problemática. Amanda exhaló un profundo suspiro y descendió del cielo. Ella era técnicamente la líder de esta ciudad, y como tal, protegería a sus ciudadanos. ¿Esto es lo que me pasa por quedarme dormido? Capítulo 88. Punto de vista de Michael. Actualmente se encontraba sentado bajo el cielo soleado, habían pasado 5 días desde que llegó aquí y las mejoras eran bastante drásticas. Para empezar, ahora tenía un progreso del 40% hacia el siguiente nivel y se sentía mucho más poderoso. Se había vuelto un poco difícil aumentar su progreso más allá de cierto punto, el sistema le dijo que era natural, su núcleo de maná se estaba expandiendo y proporcionando espacio para que se filtrara más maná. A esto se sumó el hecho de que finalmente recibió una habilidad por su exposición al frío. Resistencia al frío básica pasiva, recibes un 15% menos de daño por cualquier cosa relacionada con el frío. Era casi idéntico a la habilidad pasiva resistencia al calor, solo deseaba poder finalmente combinar habilidades pasivas para poder obtener algo bueno de esto. De todos modos, Michael se puso de pie y agitó la mano para disipar el calor que salía de su cuerpo, era mucho más caliente que entrenar en la cueva, sin embargo, también era más eficiente. Sin embargo, decidió que ya era hora de irse definitivamente, estaba satisfecho con el progreso. Michael sintió que si entrenara aquí sus días restantes, como máximo, aumentaría su entrenamiento en otro 15%. Aunque parecía mucho, requeriría estar bajo la luz directa de la luna o del sol durante muchas horas seguidas. Y francamente, ya estaba un poco cansado de ello y necesitaba un descanso. Aunque cada vez se curaba por completo, las sensaciones nunca desaparecían. Vamos, haz más. Vete a la mierda, llevo 5 días seguidos así, yo también merezco un descanso, dijo Michael con un suspiro cansado y caminó de regreso a la cueva, notando que Astrea estaba preparando algún tipo de comida. Él lo esperaba con ansias, ella intentó cocinarlo mientras él entrenaba y, sorprendentemente, sabía delicioso. Desde entonces, ella asumió la tarea de cocinar la comida, no era como si tuviera algo mejor que hacer.
Orin todavía no había salido de su fase de mal humor, las conversaciones que compartían eran mínimas y Michael no intentó presionarlo para que cambiara. Cosas como la pérdida toman tiempo para sanar, apresurarlo solo causaría que las cicatrices afecten aún más a Orin en el futuro. Y en cuanto a Astraea, parecía estar sumida en sus pensamientos la mayor parte del tiempo, tampoco hablaban mucho. Sin embargo, cada vez que lo hacían, Astraea mostraba más y más emoción, parecía como si los recuerdos que estaban embotellados dentro de su mente, estuvieran resurgiendo lentamente. Es una lástima que no esté recuperando nada, se quejó Michael. Solo tenía un recuerdo de ella, pero ella parecía estar recuperando cada vez más. Era extraño, ella tampoco era un libro abierto, no podía medir exactamente su personalidad actual, la única conclusión a la que podía llegar era que era demasiado curiosa. Michael se acercó a ellos dos y se sentó, tomando un trozo de comida antes de anunciar: «Nos iremos pronto». Los ojos de Orin parecieron iluminarse mientras Astraea permaneció pasiva. «¿Qué harás?», le preguntó Michael a Astraea. Hasta el momento ella los había estado acompañando, sin embargo, no estaba seguro de cuáles eran sus planes a futuro. Por lo que él sabía, ella podría haber estado un poco sola y haber querido compañía mientras estaba en el bosque. Sin embargo, si ella era como la que él observaba entonces... «Iré contigo», dijo con una leve sonrisa mientras lo miraba fijamente a los ojos. A pesar de su mirada habitual, su mirada parecía más cálida de lo que estaba acostumbrado, incluso hizo que su corazón saltara un latido. «Bien, veamos». Michael asintió y se giró hacia el mapa, parecía que había una especie de ciudad no muy lejos. Pero aún así, incluso si no estaba lejos para sus estándares, Orin estaba con ellos, no quería dejar al niño sin aliento viajando a velocidades muy altas. A diferencia de la gente en las Islas del Cielo, Orin era débil, ni siquiera podía sentir su maná, pero si tuviera que adivinar, probablemente estaba por debajo del nivel 10. Michael finalmente eligió el destino y se puso de pie. «Astraea, ¿estás segura de que quieres ir con nosotros?» «Quiero ir contigo», proclamó y se puso de pie con Orin a su lado. Parecían haberse vuelto bastante cercanos en los últimos días, tal vez él la veía como una especie de figura materna. Después de todo, ella estaba preparándole la comida y cuidándolo. Tal vez esa era una manera de aliviar su dolor, entregándose a más delirios. Pero no iba a detenerlo, una vez que lo llevaran a la ciudad, Orin sería atendido y finalmente podría regresar. «Me pregunto cuándo me llamará Amanda, mierda», pensó Michael por un momento antes de congelarse. Se había olvidado por completo de su teléfono, no era de grado militar ni nada por el estilo, por lo que debió haberse derretido junto con el resto de su ropa. Lo único que le alegró fue no haber tomado los orbes que había conseguido en el templo, si perdiera uno de ellos habría sido malo. No, no lo habría hecho, las pruebas están conectadas al sistema y al orbe que usaste para concentrar tu maná, ya lo has estado haciendo inconscientemente, estaba destinado a ser más una herramienta para principiantes. Oh, es bueno saberlo. Michael se sintió aliviado, pero al mismo tiempo enojado, el teléfono que tenía le había durado varios años, aunque no pudiera usarlo mucho en el templo, seguía funcionando. Y también tenía todos los contactos importantes que se le ocurrieron, y era seguro decir que Amanda le daría un sermón. No perdieron el tiempo y empacaron todo lo que tenían, que no era mucho, y se dirigieron a la ciudad. Les tomaría casi un día de caminata a su ritmo actual. De repente, Astraea aceleró y caminó a su lado con Orin en la parte de atrás. Ella miró hacia adelante, sin hacer contacto visual con Michael y dijo: Michael, ¿recuerdas cuando nos conocimos? ¿Es esta una especie de pregunta capciosa? Michael pensó por un momento antes de darse cuenta de que ella debía haber recordado un pasado mucho más profundo de lo que él podía imaginar. Sin embargo, no sabe exactamente la respuesta a esa pregunta, aunque la supo cuando se conocieron esta vez. Hace casi una semana, justo enfrente del bosque. ¿Por qué?, dijo mientras actuaba un poco ajeno. Sus ojos se desenfocaron por un momento antes de volver a su habitual color plateado claro. No es nada. Michael se dio cuenta de que ella estaba un poco molesta, pero ¿qué podía hacer? No era como si pudiera recordar algo más. ¿Sistema, algún consejo? Aumente su tasa de sincronización. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Ni siquiera sé cuántos años estuve ausente y no me pareció que fueran más que unas horas. Si Freya no hubiera lanzado ese hechizo para detener el tiempo, habría estado en problemas.
El tiempo no pasará si haces las pruebas directamente a través del sistema, ese orbe solo era una imitación y mis capacidades son las reales, no te preocupes por eso. Michael avanzó a paso lento mientras intentaba mantener una cara de póker. Dices que no me preocupe por eso, haces que me preocupe más. Capítulo 89. ¿Otra vez? Michael miró con los ojos muy abiertos lo que tenía delante. Un grupo de muertos vivientes, menos que la última vez, sin embargo, parecían ser un poco más fuertes. Parecía que Astraea también los había notado, todavía estaban a cierta distancia, pero se dirigían directamente hacia ellos. Antes de que Michael pudiera decir algo, un pequeño hilo negro se escapó de las puntas de los dedos de Astraea y se dirigió directamente hacia el no muerto que se acercaba. Y en un instante, desaparecieron del mapa. Los ojos de Michael se abrieron ante la vista. ¿Qué diablos fue eso? Una afinidad especial de algún tipo, no puedo entender exactamente cuál es, pero tiene al menos 2 afinidades. ¿2 afinidades? Pensé que solo podías tener una, bueno, es más que nada suerte o por un linaje, no tengo mucha información sobre los arcángeles además del conocimiento superficial, no puedo asegurarte que tengas más, pero ciertamente hay una posibilidad. No sé, están escritos como una especie de seres de luz, dudo que tengan algo más a su favor, pensó Michael mientras miraba la espalda de Astraea. Ella siguió adelante con Orin como si nada hubiera pasado, pero él había sentido que esos no muertos eran los menos en el medio del nivel 1. Se puede decir con seguridad que eran bastante fuertes. Seres de luz o no, no se llamarían arcángeles si fueran iguales a los demás ángeles. Supongo que tienes razón, mientras el grupo caminaba, finalmente salieron del bosque y se veía un pequeño sendero más adelante, que se ramificaba en varias direcciones. Michael miró su mapa y se aseguró de seguir el camino correcto. Por alguna razón los demás regresaron al bosque, parecía un poco extraño pero él no era de los que criticaban los sucesos medievales. Bueno, medieval podría ser una exageración, pensó y recordó a la gente que vio en las Islas del Cielo, estaban organizados y eran fuertes, la tecnología solo sería una bendición para ellos. Orin parecía bastante tranquilo desde que dejó el bosque, esperaba que el entorno ya no le recordara los malos tiempos, pero parecía imperturbable. Siguieron el camino y se encontraron con algunos edificios que parecían abandonados, casi parecía como si hubieran pasado por algún tipo de catástrofe. Las ventanas quedaron completamente destrozadas y las casas estaban inclinadas de una forma antinatural, se caerían en otras circunstancias, pero por alguna razón no es así. Michael no estaba seguro de por qué prestaba tanta atención a simples fallas de arquitectura. No te equivocas al pensar que las casas tienen rastros muy débiles de maná. ¿Eh? Se detuvo por un momento y concentró más maná en sus ojos, finalmente notando lo que el sistema le decía. Las casas estaban completamente cubiertas por una especie de maná que no podía medir completamente. Astraea lo miró con expresión confusa mientras lo observaba caminar hacia una de las casas y colocar su mano sobre la puerta de madera rota. ¿Qué estás haciendo? Dame un momento, dijo Michael mientras canalizaba lentamente su maná hacia la puerta, sin embargo, no pasó nada. Pero no se desanimó, ya que comenzó a canalizar el maná de su núcleo de maná interno y, sorprendentemente, algo sucedió. De manera muy similar a como él quiso que su maná tomara forma, el débil maná que rodeaba toda la casa se solidificó y las casas dobladas inmediatamente se volvieron normales. Lo más sorprendente fue que las ventanas que antes estaban rotas, empezaron a repararse solas. Hasta que finalmente la casa pareció nueva. Aunque Michael esperaba que algo sucediera, como mucho, asumió que el maná se solidificaría y destruiría la casa por completo, no repararla por completo. System pedía, ¿tienes alguna pista? Si bien lo dijo sarcásticamente y no esperaba una respuesta seria, definitivamente no esperaba un silencio total. ¿Sabes algo, no? Preguntó Michael en tono frustrado, sin embargo, el sistema respondió rápidamente, con un tono un poco extraño. Cállate un momento, estoy tratando de hacer una referencia cruzada de esto con algo, si es lo que creo que es entonces probablemente deberías regresar. Dime . El sistema permaneció en silencio por un momento antes de responder. Puede ser una grieta, es similar a una mazmorra pero es más peligroso ya que en lugar de un área pequeña, es como un mundo completamente diferente lleno de monstruos fuertes. Michael inclinó la cabeza confundido. ¿Y esta supuesta grieta influyó en estas casas exactamente?
Se forma al absorber mucho maná de los alrededores, es posible que haya acumulado el maná de todo lo que hay a su alrededor, provocando que las casas queden atrapadas en el proceso. ¿Pero no estás 100% seguro? Preguntó para confirmarlo. Estoy 99% seguro, solo estoy verificando si el último 1% suma. Bueno, buena suerte. Michael decidió dejarlo así y regresó con su grupo, ganándose una leve sonrisa de Astraea. No sabía cuál podría haber sido la causa de esa sonrisa, pero no le desagradaba mirarla. Ella es todo un misterio. Michael suspiró y volvió a revisar su mapa, asegurándose de que realmente estaban yendo por el camino correcto, antes de centrar su atención en la fiesta. Sigamos adelante. Comenzaron a caminar nuevamente mientras observaban los alrededores, aunque era bastante plano, había un montón de hermosas flores blancas esparcidas por los campos. Michael se giró para mirar a Astraea por un momento antes de apartar rápidamente la mirada. ¿Por qué estoy evitando su mirada ahí? Pensó antes de que la voz del sistema resonara una vez más dentro de su mente. Listo, bueno, en realidad no pude descubrir el último 1% sin importar cuánto lo intenté. Entonces, ¿sabes cuál podría ser la causa de ese 1%? Sí, verás, la razón por la que estos dos mundos se combinaron entre sí fue porque su maná coincidía con una cierta longitud de onda y se formó una grieta. Sin embargo, en lugar de conducir a un mundo con monstruos peligrosos, creó un camino de un mundo a otro. Ya veo, así que, en el caso improbable de que no se conecte a un lugar peligroso, ¿se conectaría a un mundo completamente diferente? Se preguntó Michael, parecía un poco anormal. Básicamente, el maná se está absorbiendo y pronto debería formarse una grieta, aunque no estoy seguro de si será un mundo diferente o no. Michael escuchó atentamente antes de que se le ocurriera una idea. Dime, ¿puedes acelerarlo artificialmente? Por ejemplo, proporcionar tu propio maná. Técnicamente podrías, sin embargo, debe ser maná el resultado de una pelea. El maná normal es puro, el maná caótico es lo que hace posible la absorción. ¿Qué pasa si alguien tiene ese tipo de maná caótico como resultado de su afinidad? Michael investigó más a fondo. Eso, sí, ya veo, ese es el 1% que estaba buscando, solo estaba buscando causas naturales, no me extraña que no pudiera encontrar nada. Michael puso los ojos en blanco ante el sistema y notó una pequeña ciudad a lo lejos. No parecía tan grandiosa como Bigum, sin embargo, definitivamente no era simple. De todas formas, las grietas tardan una eternidad en abrirse. Simplemente haz lo que quieras hacer. Has estado entrenando durante 5 días y caminando durante 1 y todavía tienes 8 días de libertad antes de que llegue Amanda. Oh, cierto, se dio una palmada en la cara mientras casi se olvidaba de ella. Tenía que prepararse lo suficiente para no pasarse del plazo. Ella estaba ocupada sin hacer nada, así que definitivamente sería estricta con él. Michael asintió a los dos detrás de él y procedió a caminar en dirección a la ciudad. Solo esperaba que sus 8 días relajantes siguieran siendo relajantes. Preferiría no pelear con nadie. Pero conociendo mi suerte, es un poco improbable. Capítulo 90. Michael y los demás finalmente llegaron a la ciudad. La caminata no tomó mucho tiempo ya que el humor de Orin mejoró al ver a otras personas caminando hacia la ciudad. Fue genial que finalmente dejara de enfurruñarse. Michael no sabía qué haría si continuaba así incluso cuando llegara a la ciudad. Entraron a la ciudad sin problemas. Sorprendentemente no había ningún guardia alrededor. Todavía podría haber un mecanismo de seguridad en algún lugar. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, Michael no pudo sentir nada en absoluto. No había ninguna gran barrera esperándolos. Parecía que la ciudad tenía alguna otra forma de lidiar con los ladrones. Michael procedió a acercarse a un hombre al azar y llamó su atención. Hola, ¿podrías redirigirme a un orfanato? El hombre lo miró con las cejas levantadas. ¿Qué diablos es un orfanato, niño? Si buscas un pad, es por ahí, dijo y señaló la dirección de donde venían. ¿Por qué todos son tan irracionales? Se quejó Michael para sí mismo. Esto le recordó el juicio. Todas las personas que había conocido hasta ahora estaban locas o eran groseras. Michael miró a Astraea y notó que ella estaba mirando fijamente al hombre. Sin embargo, en el momento en que lo vio, su mirada volvió a la normalidad, sin mostrar ninguna malicia como ahora. ¿Puede ella leer mi mente? Pensó mientras un escalofrío le recorría la espalda. No. No lo dije literalmente. Michael se dio una palmada en la frente y se volvió hacia el hombre.
Estaba a punto de intimidarlo, sin embargo, notó una dolencia en el hombre, era algún tipo de enfermedad relacionada con los ojos. Ciertamente eso explicaría por qué no miraba exactamente a Michael a los ojos, sino más bien a su frente. Sigo olvidando que también soy un sanador. Michael levantó su brazo y lanzó purificación y sanación sobre el hombre, lo que hizo que sus ojos recuperaran la claridad. ¿Qué? El hombre saltó sorprendido por el hecho de que ahora podía ver con claridad. Michael lo miró fijamente, sin decir nada, claramente tratando de dar a entender que quería respuestas, no preguntas. Cierto, el orfanato está junto al gremio de aventureros, por ahí el hombre finalmente señaló en una dirección real y Michael se fue con su grupo, sin decir nada. Buena acción, bonito. Sí, me gustaría ser tan noble, aunque ¿por qué no se curó si solo sus ojos eran el problema? ¿No hay curanderos en este mundo? Se preguntó Michael mientras finalmente se acercaban al orfanato. Cuando el hombre dijo por el gremio de aventureros, mintió, no estaba ni cerca, solo estaba contento de que sus sentidos estuvieran estirados al máximo. Y también tenía el mapa, desde el momento en que puso un pie dentro de la ciudad, poco a poco comenzó a aparecer información, ahora mostraba la ubicación de todo, incluido el nombre de la ciudad. Era Regnere, un nombre bastante siniestro para una ciudad tan animada, no obstante, un orfanato era un orfanato y Orin tampoco parecía estar muy en contra. Si hubiera una manera de que Michael lo llevara consigo, lo haría, sin embargo, llevar a un niño frágil tan alto podría potencialmente matarlo, no quería correr ese riesgo. Además, dudaba que esta fuera su última vez en este mundo, siempre podría volver a visitarlo si quería, si corría, podría llegar aquí en unas horas. Michael entró al orfanato y vio a algunos niños corriendo y también a las niñeras, todos parecían alegres y relativamente felices. Debido a eso, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Michael mientras se acercaba a una de las niñeras, explicándole la situación de Orin. Ella parecía sorprendida y lo miró con lástima y lágrimas en los ojos. A Michael le pareció interesante que alguien estuviera dispuesto a mostrar tanta compasión por otro. Pero supongo que solo estoy vivo porque Rebecca me salvó, pensó en el pasado que recordaba vagamente, sentía que la mayoría de sus recuerdos antes de llegar al cuerpo desaparecían lentamente. De todas formas, no es que hubiera mucho, por favor, vengan conmigo a conocer a la matrona, dijo la niñera a Michael y a los demás. Dirige el camino. Sistema, por si acaso, pero ¿hay algo que no funcione? Pidió una aclaración, con su suerte, nunca sabía qué podía pasar. Nada todavía, aunque la matrona o lo que sea tiene un mana extraño, no estoy seguro si es humana. Es bueno saberlo. Caminaron por los pasillos, pasando junto a algunas otras niñeras y niños, hasta que finalmente llegaron frente a la puerta de la directora. Michael pudo entender inmediatamente lo que significaba el sistema, y aunque la diferencia era tenue, ciertamente estaba allí. La puerta se abrió sola y de inmediato se encontró con los profundos ojos rojos de la matrona y su largo cabello blanco. Astraea dejó escapar un pequeño hilo negro de la punta de sus dedos y se dirigió directamente hacia la matrona, sin embargo, para sorpresa de todos, antes de que el hilo pudiera alcanzarla, fue cortado. Tranquilízate, Astraea, le dijo Michael y ella asintió. La matrona levantó dramáticamente sus manos, como si hiciera un gesto de rendición. No tienes que ser tan cautelosa, no quiero hacerte daño. ¿Qué aspecto tiene según usted? Le preguntó al sistema y la miró, tratando de calibrar sus intenciones. Relativamente seguro, bueno, además de estar casi en el nivel 3, simplemente no luches imprudentemente contra ella y la semana podría pasar sin problemas. Un muy buen consejo. Michael se mantuvo cauteloso y preguntó: ¿qué hace alguien como tú como directora de un orfanato? Sin embargo, para su sorpresa, ella respondió: ¿y qué estarías haciendo tú matando vampiros? Aunque ella lo dijo en tono amenazante, él no sintió ninguna malicia. Trató de matarme, así que lo maté. ¿Ahora te importaría responder mi pregunta? La matrona parecía estar mirando fijamente a Michael, hasta que otro hilo pasó a su lado y se dirigió directamente hacia la matrona. Sin embargo, tal como antes, el hilo se cortó incluso antes de llegar a ella. Tranquila niña, como ya te dije, no voy a hacerle daño a ninguno de ustedes ni a nadie en absoluto. No intentes nada gracioso, dijo Astraea y se sentó en una silla a un lado, evitando la mirada de Michael. ¿Qué le pasa hoy? ¿Quizás recuperó una parte violenta de sus recuerdos? ¿Quién sabe? A esta altura, mis conocimientos no incluyen asuntos femeninos.
No me jodas, señaló a la niñera que estaba parada allí y temblando en sus botas. Vuelve, no pasó nada. Justo cuando sus palabras aterrizaron, la niñera, casi luciendo como una marioneta, salió de la habitación, su mirada anterior de miedo y confusión desapareció, reemplazada por ojos completamente en blanco. Michael se sorprendió un poco al notar la enfermedad de control mental en ella, pero era un poco inusual, parecía que desaparecería pronto. Y así fue. En el momento en que salió de la habitación, su expresión volvió a la normalidad y les dedicó una pequeña sonrisa antes de marcharse. ¿Entonces los vampiros ahora pueden controlar las mentes? Hasta cierto punto, sí, pero no te preocupes, es bastante defectuoso, tu habilidad pasiva disciplina lo negaría ya que requiere que la mente del objetivo sea débil, la tuya no puede debilitarse más allá de cierto umbral, por lo que no funcionaría. ¿Eh? ¿Eso se aplica a toda la magia de control mental que pueda afectarme? No, aún puedes verte afectado si el objetivo sobresale específicamente en ese campo, este vampiro claramente no lo hace. Ya veo, Michael volvió a mirar a la matrona y se encontró con sus profundos ojos rojos. Señaló el asiento frente a ella y lo movió hacia atrás con una fina línea de sangre. Hablemos, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.